Mis suegros intentaron quitarme la custodia de mi hija después de que mi esposo muriera. Presentaron informes falsos a los Servicios de Protección Infantil CPS y aparecieron con abogados exigiendo que les cediera a mi hija. Así que les di una prueba de ADN falsa. Mi esposo Joshua murió en un accidente automovilístico cuando nuestra hija Lily tenía 4 años. Fue devastador y repentino, y yo apenas podía funcionar durante esas primeras semanas. Los padres de Joshua Harold y June se presentaron al funeral actuando como un gran apoyo, pero algo se sentía raro. Seguían refiriéndose a Lily como su bebé y diciendo cosas como «Ahora ella es todo lo que nos queda de Joshua». Tomaron cientos de fotos solo de Lily sin mí en ellas. June intentaba constantemente llevar a Lily al baño a solas, y Harold medía su altura contra el marco de la puerta como si estuvieran documentando algo. 2 semanas después del funeral, aparecieron con un abogado llamado Francis, quien me entregó los documentos de custodia. Buscaban la custodia total de Lily, alegando que yo era una madre incapaz y consumida por el dolor. Los documentos decían que yo había estado descuidando a Lily y que tenían pruebas. Las pruebas eran fotos mías llorando en el supermercado mientras Lily jugaba con mi teléfono. Fotos de nuestra casa desordenada tomadas durante la recepción después del funeral de Joshua. Una declaración de June diciendo que yo había dejado a Lily sola con ellos durante 3 horas el día después de que Joshua murió cuando yo estaba en la funeraria. Habían estado construyendo un caso desde el momento en que Joshua murió. Harold dijo que Lily pertenecía a su familia de sangre y que yo era solo la incubadora. June dijo que Joshua querría que su hija fuera criada por personas que realmente lo amaran, insinuando que yo no lo hacía. Francis dijo que si cooperaba y le cedía la custodia, me dejarían visitar a Lily una vez al mes bajo supervisión. Si peleaba contra ellos, se asegurarían de que nunca más la volviera a ver. ¿Realmente pensaron que yo simplemente les entregaría a mi hija solo porque lo exigían? Les dije que se largaran y June dijo que ya habían presentado la demanda ante el tribunal y que pronto tendría noticias de los servicios infantiles. Tenía razón. 2 días después, los servicios de protección infantil aparecieron para un control de bienestar. Harold y June habían llamado afirmando que yo estaba borracha y que Lily estaba en peligro. La trabajadora social me encontró completamente sobria, armando rompecabezas con Lily en nuestra sala de estar limpia, pero ellos siguieron llamando. Cada pocos días otra queja, que yo me drogaba, que Lily tenía moretones, que había hombres extraños entrando y saliendo de la casa. Cada investigación no encontró nada, pero era agotador y humillante. Harold y June aparecían durante estas visitas actuando preocupados y ofreciéndose a llevarse a Lily por su seguridad. La audiencia de custodia fue programada para 6 semanas después. Harold y June contrataron a 3 abogados y a un investigador privado que me seguía a todas partes. Aparecían en el preescolar de Lily diciéndole al personal que ahora ellos eran los contactos de emergencia. Le dijeron al pediatra que yo era inestable y que no debería tomar decisiones médicas. Les dijeron a nuestros vecinos que pronto mudarían a Lily con ellos por su propio bienestar. Incluso comenzaron a redecorar la antigua habitación de Joshua en su casa como la nueva habitación de princesa de Lily y le mostraban fotos a la gente como si ya estuviera decidido. Fue entonces cuando decidí jugar sucio. Comencé a dejar caer indirectas de que Joshua podría no ser el padre biológico de Lily. Nada directo, solo comentarios sobre estar agradecida de que Harold y June todavía quisieran una relación a pesar de todo. Cuando June preguntaba a qué me refería yo, cambiaba de tema y ponía cara de culpabilidad. Hice que mi amiga Rose llamara a Harold, fingiendo ser de una empresa de pruebas de ADN confirmando su cita. Harold nunca había hecho una cita, pero de repente se obsesionó con la idea. Dejé un folleto sobre pruebas de paternidad en la encimera de mi cocina cuando vinieron de visita. Me aseguré de que me vieran esconderlo rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. June me confrontó exigiendo saber qué estaba ocultando.
Comencé a llorar y dije que Joshua y yo habíamos estado teniendo problemas antes de que Lily naciera, pero que nunca había estado segura. Y que Joshua dijo que no importaba porque él la amaba de todos modos. Esto era completamente falso. Joshua era absoluta y definitivamente el padre de Lily y habíamos sido felices. Pero Harold y June no lo sabían. Exigieron una prueba de ADN inmediatamente. Actué con reticencia, pero acepté si retiraban el caso de custodia. Estaban tan seguros de que Lily era de Joshua que aceptaron. Programé la prueba en una clínica que era propiedad del esposo de mi amiga. Él estuvo feliz de ayudar después de escuchar lo que me habían hecho. El día de la prueba, Harold y June trajeron a toda su familia para presenciar lo que pensaban que sería su victoria. Todos dimos muestras y esperamos los resultados urgentes. El esposo de mi amiga entregó la noticia personalmente de que Lily definitivamente no estaba relacionada con Harold y June. La prueba era falsa, pero los documentos se veían perfectos. Harold me acusó de ser infiel y June me insultó con nombres horribles frente a toda su familia. Actué sorprendida y dije que estaba tan sorprendida como ellos. Su abogado Francis dijo que el caso de custodia se había terminado ya que no tenían ningún reclamo biológico. Harold y June se volvieron locos. Requested Reads ya está en Spotify. Revisa el enlace en la descripción o en los comentarios. El rostro de Harold pasó de rojo a morado en unos 2 segundos. Empezó a gritar que yo era una mentirosa que había atrapado a su hijo. June emitió un sonido como el de un animal herido y se abalanzó sobre mí a través de la sala de espera de la clínica. Fletcher se interpuso entre nosotras junto con 2 de sus enfermeras y agarraron los brazos de June antes de que pudiera alcanzarme. Toda la familia se quedó allí congelada, como si alguien hubiera pausado una película. Harold seguía gritando sobre cómo yo había destruido a su familia y robado a su nieta con mentiras. Apareció seguridad y tuvo que escoltar físicamente a Harold y June hacia la salida mientras gritaban amenazas durante todo el trayecto. June lloraba y gritaba que demostraría que yo lo había falsificado de alguna manera. Harold dijo que pagaría por lo que les había hecho. Su hija se cubría la cara con las manos y su hijo solo me miraba como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Fletcher me puso una mano en el hombro y me dijo que me llevara a Lily a casa. Agarré la mano de Lily y salimos por la puerta lateral mientras Harold y June todavía estaban siendo expulsados por la entrada principal. Mi mano temblaba tanto en el volante que apenas podía sostenerlo firme. Lily estaba sentada en su silla de auto detrás de mí, jugando con su conejo de peluche como si no hubiera pasado nada. El peso de lo que acababa de hacer me golpeó todo a la vez y tuve que detenerme a un lado del camino por 1 minuto porque no podía ver a través de las lágrimas. Lily me preguntó por qué la abuela y el abuelo estaban gritando tan fuerte. Me sequé los ojos y le dije que simplemente estaban muy molestos en este momento por cosas de adultos. Ella lo aceptó y volvió a hacer que su conejo saltara por el asiento. Empecé a conducir de nuevo y llamé a Montgomery por teléfono a través de los altavoces del auto. Respondió al segundo tono y le conté todo lo que había sucedido en la clínica. Dijo que revisaría la documentación que Harold y June habían firmado y se aseguraría de que el caso de custodia se cerrara oficialmente. Su voz era tranquila y firme y me ayudó a respirar un poco más tranquila. Montgomery me devolvió la llamada 1 hora después, luego de que logré que Lily se instalara en casa con sus libros para colorear. Dijo que había revisado el acuerdo que Harold y June firmaron antes de la prueba de ADN. Habían acordado explícitamente retirar todos los reclamos de custodia si el ADN probaba que no había relación biológica entre ellos y Lily. Sus firmas estaban ahí mismo en el documento, y Francis, su abogado, había sido testigo y también había firmado. El caso de custodia estaba oficialmente terminado y cerrado. Montgomery dijo que no había forma legal de que vinieran tras Lily ahora, pero me advirtió que podrían intentar otras tácticas de acoso, ya que estaban claramente inestables y desesperados. Sugirió
documentar todo y estar preparada para solicitar una orden de restricción si no retrocedían. Le di las gracias, colgué y simplemente me quedé sentada en el sofá mirando a la nada por un buen rato. Esa noche sostuve a Lily mientras dormía en su pequeña cama con sábanas de mariposas. Se veía tan pacífica y a salvo y lloré en silencio para no despertarla. Joshua era absolutamente su padre y yo lo sabía con total certeza. Acababa de borrar a sus padres de su vida con una mentira y ya no había vuelta atrás. Pero la alternativa era perderla ante personas que me llamaban incubadora y la veían como una propiedad que podían reclamar. Harold y June se la habrían llevado y me habrían dejado verla una vez al mes como si fuera una extraña peligrosa. Me sequé los ojos, besé la frente de Lily y me dije a mí misma que había hecho lo que tenía que hacer aunque la culpa pesara mucho en mi pecho. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar a las 6 de la mañana. Era June, llamando una y otra vez. Dejé que fuera al buzón de voz y volvió a llamar de inmediato. Esto sucedió 47 veces antes de que finalmente bloqueara su número, alrededor de las 8 de la mañana. Escuché algunos de los mensajes de voz y variaban desde ella rogando ver a Lily, hasta amenazas de acciones legales y llamarme con todos los nombres horribles que se le ocurrían. Harold empezó a enviar mensajes de texto casi al mismo tiempo. Cada uno me llamaba algo vil y prometía que pagaría por mi engaño. Dijo que había destruido a su familia y robado su única conexión con su hijo muerto. Dijo que se aseguraría de que todos supieran qué tipo de persona era yo en realidad. Guardé todos los mensajes en una carpeta y también bloqueé su número. Coraline apareció en mi puerta alrededor de las 10 de la mañana después de que la llamé, llorando desconsoladamente. Me había mantenido fuerte el mayor tiempo posible, pero necesitaba a alguien con quien hablar que no fuera un abogado o una niña de 4 años. Entró y le confesé todo sobre la prueba de ADN falsa, mientras Lily veía dibujos animados en la otra habitación. Coraline me abrazó mientras yo me derrumbaba y le decía que me sentía como una persona terrible. Ella se apartó, me miró directamente a los ojos y dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer para proteger a tu hija de personas que intentaban robártela». Me recordó cómo Harold y June habían sido calculadores y crueles desde el momento en que Joshua murió. Cómo tomaron fotos para armar un caso, presentaron reportes falsos al CPS y contrataron a 3 abogados para quitarme a mi hija. Dijo que me habían dejado sin buenas opciones, así que tomé la única que mantenía a Lily a salvo. 2 días después, Harold y June aparecieron en mi casa a la hora del almuerzo. Vi su auto estacionarse e inmediatamente comencé a grabar con mi teléfono. Llegaron a mi porche delantero y empezaron a golpear la puerta exigiendo que admitiera que la prueba era falsa. Me quedé adentro con la puerta cerrada y seguí grabando mientras gritaban acusaciones. June dijo que sabía que de alguna manera yo había cambiado las muestras o le había pagado a Fletcher para que mintiera sobre los resultados. Harold dijo que era imposible que Joshua no fuera el padre de Lily y que yo estaba orquestando algún tipo de conspiración. Siguieron así durante unos 10 minutos antes de que yo llamara a la policía. Le dije al operador que había personas en mi propiedad negándose a irse y que tenía una grabación de todo. La policía apareció en 15 minutos y expulsó a Harold y June por allanamiento de morada. Los oficiales tomaron mi declaración y la grabación y dijeron que podía presentar cargos si quería. Montgomery solicitó una orden de restricción al día siguiente. Usó la evidencia del acoso, los reportes falsos al CPS, los mensajes de voz y de texto amenazantes y el incidente del allanamiento. El tribunal otorgó una orden temporal que exigía que Harold y June se mantuvieran a 500 pies, unos 150 metros de distancia de mí, de Lily, de nuestra casa y de su preescolar. No podían contactarnos directamente ni a través de otras personas. La audiencia para una orden de restricción permanente se programó para 3 semanas después. Montgomery dijo que la orden temporal nos protegería hasta entonces
y que la evidencia era lo suficientemente fuerte como para que la permanente probablemente fuera aprobada. Comencé a ver a Valerie para tomar terapia la semana siguiente. Se especializaba en asesoramiento de duelo y trauma, y yo necesitaba ayuda para procesar todo. Le conté sobre la muerte de Joshua y cómo Harold y June intentaron llevarse a Lily y la prueba de ADN falsa que usé para detenerlos. Valerie escuchó sin juzgar y luego me ayudó a entender que había sido acorralada en un callejón sin salida por depredadores que explotaron mi vulnerabilidad. Dijo que el engaño fue por supervivencia, no por malicia, aunque el peso moral todavía se sintiera pesado. Hablamos sobre el duelo y la protección y lo que significa ser una buena madre cuando no hay buenas opciones. Me dio herramientas para manejar los ataques de pánico y la culpa y el miedo que seguían golpeándome en oleadas. June contactó a la clínica de Fletcher unos días después de la orden de restricción, exigiendo ver los resultados reales de la prueba de ADN y toda la documentación del laboratorio. Fletcher había preparado todo perfectamente con papeleo falso que parecía completamente real. Tenía membrete oficial del laboratorio, detalles técnicos y números de referencia que parecían legítimos. June amenazó con demandar a la clínica por fraude, pero su abogado revisó todo y le dijo que no había base legal para una demanda. Los resultados de la prueba parecían válidos y debidamente documentados, y no había evidencia de manipulación o engaño. Fletcher me llamó después para decirme que estábamos a salvo y que los documentos falsos habían resistido el escrutinio exactamente como él lo había planeado. Mi teléfono sonó 3 días después de que la prueba de ADN explotara y vi el nombre del hermano de Joshua en la pantalla. Bo no había llamado desde el funeral. No había respondido a ningún mensaje sobre la batalla por la custodia. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Su voz sonaba quebrada y temblorosa. Nada que ver con el chico seguro de sí mismo que solía molestar a Joshua en las cenas familiares. Dijo que acababa de enterarse de todo. Los papeles de custodia, los abogados y todos los falsos reportes al CPS que sus padres habían presentado. Se disculpaba sin parar diciendo que no tenía idea de que hubieran llegado tan lejos, que había estado trabajando en el extranjero y que solo había regresado cuando los resultados de ADN destruyeron a la familia. Preguntó si había alguna forma de que aún pudiera ver a Lily de seguir siendo su tío a pesar de lo que habían hecho sus padres. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y colgué sintiéndome rara y desconfiada, pero también un poco esperanzada de que tal vez no todos en la familia de Joshua hubieran perdido la cabeza. Coraline vino a la mañana siguiente para cuidar a Lily mientras yo me reunía con Bo en una cafetería del centro. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días con ojeras y el cabello revuelto. Nos sentamos en una mesa de la esquina lejos de otras personas y él empezó a hablar incluso antes de que yo pidiera mi bebida. Dijo que sus padres se habían obsesionado con Lily después de que Joshua murió llamándola su segunda oportunidad y diciendo que ella era todo lo que les quedaba. Admitió que siempre habían sido controladores con él y con Joshua mientras crecían, pero que esto era diferente, más oscuro, como si hubieran perdido por completo el contacto con la realidad. Se veía genuinamente asqueado cuando habló sobre los falsos reportes de CPS y el investigador privado siguiéndome. Dijo que los confrontó después de la prueba de ADN y ni siquiera quisieron escucharlo. Solo seguían gritando sobre cómo yo había arruinado todo. Bo se inclinó hacia adelante y bajó la voz cuando me dijo lo que sus padres decían ahora. Se habían convencido de que yo debía haber cambiado las muestras de ADN de alguna manera o haberle pagado a Fletcher para que falsificara los resultados. Le decían a cualquiera que los escuchara que era imposible que Joshua no fuera el padre de Lily y que yo estaba dirigiendo una especie de conspiración loca para mantenerlos alejados de su nieta. Dijo que sonaban completamente desquiciados, repitiendo las mismas acusaciones una y otra vez como un disco rayado. Parte de mí se sintió asustada al escuchar esto, pero otra parte se sintió aliviada porque cuanto más locos sonaran, menos probable sería que alguien les creyera.
Bo dijo que incluso sus amigos comenzaban a evitarlos porque no podían hablar de otra cosa. La directora del preescolar me llamó 2 días después, sonando muy alterada. Dijo que June se había presentado esa mañana intentando recoger a Lily, a pesar de que yo la había eliminado de la lista de contactos de emergencia hace semanas. Seguridad la detuvo en la puerta principal, pero ella empezó a gritar que le estaban ocultando a su nieta y que tenía derechos. Causó una escena tan grande que otros padres se quejaron y tuvieron que llamar a la policía. Los policías vinieron y le prohibieron la entrada a la propiedad por completo y la directora dijo que si June aparecía de nuevo presentarían cargos por allanamiento. Le di las gracias por proteger a Lily y colgué sintiendo náuseas. No estaban retrocediendo, simplemente se estaban volviendo más desesperados e impredecibles. Tiana del CPS apareció para lo que dijo sería su visita final la semana siguiente. Revisó la casa una vez más y jugó con Lily por unos minutos, luego se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Se disculpó por todo lo que me habían hecho pasar y dijo que su informe señalaría que todas las quejas eran claramente maliciosas y totalmente infundadas. Me dijo que había visto casos como este antes, abuelos convirtiendo el sistema en un arma durante peleas por la custodia, usando a los servicios de protección infantil para acosar a los padres con los que estaban peleando. Cerró oficialmente el caso y dijo que a menos que surgieran nuevas preocupaciones creíbles, no volverían. Casi lloró de alivio cuando se fue sabiendo que esa pesadilla en particular finalmente había terminado. Llevé a Lily a ver a Valerie la semana siguiente para una sesión enfocada solo en ella. Lily jugó con juguetes en la esquina, mientras Valerie le hacía preguntas suaves sobre cómo se sentía respecto a la abuela y al abuelo. Lily dijo que los extrañaba un poco, pero que estaba bien y que le gustaba jugar con el tío Bo cuando él la visitaba. Valerie le explicó en lenguaje sencillo para niños que a veces los adultos tienen grandes desacuerdos y necesitan espacio el uno del otro por un tiempo. Le preguntó a Lily si se sentía segura y feliz en casa, y Lily asintió y volvió a sus colores. Valerie me dijo después que Lily parecía notablemente bien adaptada considerando todo, probablemente porque yo había mantenido lo peor del conflicto lejos de ella. Los niños son más resilientes de lo que pensamos cuando se sienten seguros con su cuidador principal. Llegó una carta certificada el martes siguiente de parte de un abogado del que nunca había oído hablar. Harold exigía que me sometiera a otra prueba de ADN en un laboratorio de su elección, afirmando que los primeros resultados eran fraudulentos. La carta usaba mucho lenguaje legal sobre integridad científica y derechos de los padres. Se la reenvié a Montgomery, quien respondió el mismo día con su propia carta. Escribió que el asunto estaba cerrado según el acuerdo firmado que Harold y June habían hecho antes de la prueba y que cualquier acoso adicional resultaría en acciones legales adicionales, incluidos posibles cargos por acoso criminal. Montgomery me dijo que las amenazas se estaban volviendo desesperadas y dispersas, lo que significaba que se estaban quedando sin opciones y sin abogados, dispuestos a tomar su caso cada vez más extraño. June publicó algo en las redes sociales unos días después y una de mis amigas me envió una captura de pantalla. Había escrito una publicación larga sobre cómo le impedían ver a su nieta e insinuando que yo estaba abusando de Lily. No usó nombres, pero era obvio a quién se refería. Varias personas que conocían la verdadera historia comentaron diciendo la verdad sobre el intento de quitarme la custodia y todos los reportes falsos al CPS. Alguien incluso mencionó la orden de restricción. June eliminó toda la publicación en unas pocas horas después de que su plan fracasara por completo. Pero la gente ya había tomado capturas de pantalla y el daño a su reputación ya estaba hecho. Su intento de hacerme quedar mal solo la había hecho lucir más desquiciada ante todos los que observaban. La audiencia para la orden de restricción permanente finalmente llegó 3 semanas después de que se otorgara la temporal. Llevé una gruesa carpeta de evidencia mostrando todo el acoso, los mensajes de voz y texto, amenazantes, el incidente de allanamiento
y la escena en el preescolar. Harold y June se presentaron con un abogado diferente, que argumentó que solo eran abuelos afligidos a los que se les negaba el acceso a su única nieta. El juez leyó los papeles de custodia y los falsos informes del CEPS con la boca apretada en una línea fina. Miró a Harold y a June y les preguntó si entendían lo grave que era presentar informes falsos a los servicios infantiles. Su abogado trató de argumentar que habían tenido preocupaciones legítimas, pero el juez lo interrumpió. Otorgó la orden de restricción permanente por 3 años, requiriendo que se mantuvieran alejados de mí, de Lily, de nuestro hogar y de su escuela. No podían contactarnos directamente ni a través de otras personas. Si la violaban incluso una sola vez, enfrentarían cargos penales. Bo me llamó después de la audiencia y me preguntó si podíamos hablar sobre él, manteniendo una relación con Lily separada de sus padres. Yo dudaba porque no quería ninguna conexión con Harold y June, pero Bo había sido consistentemente respetuoso y estaba genuinamente horrorizado por todo lo que habían hecho. Acordamos que podría visitarla en mi casa conmigo presente. Visitas supervisadas donde él podría ser su tío, sin traer nada de la toxicidad de los abuelos. Parecía aliviado y agradecido, y prometió que nunca intentaría manipular la situación o pasar información a sus padres. Yo quería creerle porque Lily merecía conocer al menos a una persona de la familia de Joshua que no estuviera completamente rota. El primer ataque de pánico me dio en el estacionamiento del supermercado cuando vi un sedán plateado que se veía exactamente como el auto de Harold y June. Mi pecho se bloqueó y mis manos empezaron a temblar tanto que no podía meter las llaves en el motor. Lily me preguntó qué pasaba y ni siquiera pude responderle porque estaba jadeando en busca de aire como alguien que se ahoga. No era el auto de ellos, solo uno parecido. Pero mi cuerpo reaccionó como si estuvieran justo ahí, listos para arrebatarme a Lily. Logré conducir a casa con los nudillos blancos apretando el volante y llamé a Valerie en el segundo en que entré. Ella me hizo un hueco para una sesión de emergencia esa misma tarde y me explicó que esto era completamente normal después de acoso y amenazas prolongadas. Mi sistema nervioso había estado en un constante modo de lucha o huida durante meses y ahora estaba atascado en ese patrón incluso cuando el peligro real había pasado. Me enseñó ejercicios de respiración y técnicas de conexión a tierra, formas de recordarle a mi cuerpo que ahora estaba a salvo. La hipervigilancia se desvanecería con tiempo y seguridad, me prometió. Pero necesitaba ser paciente conmigo misma, mientras mi cerebro se reconfiguraba. Durante semanas después de eso, veía autos parecidos al de ellos en todas partes a pesar de que vivían a 30 minutos de distancia y tenían una orden de restricción que les impedía acercarse. Cada vez mi corazón se aceleraba y me sudaban las palmas hasta que podía confirmar que en realidad no eran ellos. Lily mencionó a Harold y June una noche mientras cenábamos. Preguntó cuándo volvería a ver a la abuela y al abuelo de manera muy casual, como si estuviera preguntando por cualquier pariente normal. Dejé mi tenedor y le dije que se estaban tomando un descanso muy largo debido a problemas de adultos. Nada que ella hubiera hecho mal, solo cosas complicadas de adultos que eran difíciles de explicar. Ella asintió y lo aceptó sin ninguna pregunta de seguimiento, y luego inmediatamente comenzó a hablar sobre el proyecto de arte que estaba haciendo en el preescolar con purpurina y palitos de paleta. Su capacidad para simplemente seguir adelante con temas difíciles me sorprendía. No parecía alterada ni confundida, solo muy práctica sobre la situación. Una parte de mí se sintió aliviada de que no estuviera traumatizada por perder el contacto con ellos, pero otra parte se preocupaba por los impactos a largo plazo que aún no podía ver. Estaba internalizando sentimientos que no podía expresar. Aparecería este abandono por parte de sus abuelos más adelante en sesiones de terapia cuando fuera mayor. No tenía forma de saberlo, así que solo la observaba cuidadosamente en busca de cualquier signo de angustia y me aseguraba de que supiera que yo siempre estaba disponible para hablar sobre los sentimientos. Coraline vino el fin de semana siguiente con cajas de cámaras de seguridad
que había pedido por internet. Pasó horas ayudándome a instalarlas alrededor del perímetro de mi casa, montándolas bajo los aleros y conectándolas a mi red Wi-Fi. Las imágenes se guardaban automáticamente en la nube y yo podía monitorear todo desde una aplicación en mi teléfono. Colocamos cámaras para cubrir la puerta principal, la puerta trasera, el camino de entrada y ambos lados de la casa para que no hubiera puntos ciegos. El solo hecho de tener las cámaras instaladas me hizo sentir más segura, como si tuviera pruebas recopilándose las 24 horas del día, por si Harold y June violaban la orden de restricción. Coraline me enseñó cómo revisar las grabaciones y configurar alertas de movimiento para recibir notificaciones si alguien se acercaba a la casa. También me ayudó a cambiar todas las cerraduras y a instalar un cerrojo en la puerta del dormitorio de Lily. Medidas de seguridad adicionales que parecían excesivas pero necesarias. Cuando terminamos, me hizo prometer que la llamaría inmediatamente si aparecía algo sospechoso en las cámaras. Probé el sistema caminando afuera mientras miraba la transmisión en mi teléfono y verme en la pantalla desde múltiples ángulos fue a la vez aterrador y reconfortante. Las flores llegaron un martes por la tarde. Un enorme arreglo de rosas rosadas y lirios blancos entregado por una florería local. La tarjeta estaba escrita a mano por June. Con su distintiva letra cursiva, suplicaba ver a Lily y afirmaba que aceptarían cualquier relación que yo estuviera dispuesta a permitir. Escribió sobre cuánto extrañaban a su nieta y prometía respetar mis límites si tan solo les daba una oportunidad. Leerlo me revolvió el estómago porque sonaba muy razonable y triste, como si ellos fueran las víctimas aquí en lugar de las personas que intentaron robarme a mi hija. Tomé fotos de las flores, la tarjeta y el recibo de entrega, y luego llamé a Montgomery de inmediato. Dijo que esto violaba absolutamente la disposición de no contacto de la orden de restricción, y me dijo que documentara todo y le enviara la evidencia. Le envié las fotos por correo electrónico en cuestión de minutos. Él reenvió todo a la corte ese mismo día y June recibió una advertencia oficial sobre el cumplimiento de la orden. Montgomery me explicó que cualquier violación futura podría resultar en cargos penales y posible tiempo en la cárcel. Las flores se quedaron en la encimera de mi cocina durante 1 hora mientras decidía qué hacer con ellas. Luego, tiré todo el arreglo a la basura porque no quería esa manipulación dentro de mi casa. 3 meses después de la prueba de ADN falsa, me desperté una mañana y me di cuenta de que podía respirar normalmente de nuevo. El miedo constante y la hipervigilancia que habían sido mi estado normal durante tanto tiempo se estaban desvaneciendo gradualmente hacia algo más manejable. Todavía revisaba las cámaras de seguridad varias veces al día, y mi corazón todavía daba un salto cuando veía sedanes plateados, pero la intensidad había disminuido. Lily estaba prosperando en su preescolar haciendo amigos y aprendiendo canciones que cantaba en casa constantemente. Su maestra reportó que estaba bien adaptada socialmente y que no mostraba signos de trauma o problemas de comportamiento. El hecho de que no pareciera dañada por perder el contacto con Harold y June alivió parte de la culpa que había estado cargando sobre la prueba de ADN falsa. Tal vez la había protegido no solo de perderme a mí, sino de personas que la habrían lastimado de formas que yo no podía predecir del todo. Mi sueño mejoró y dejé de tener pesadillas sobre audiencias de custodia e investigaciones del CEPS. La casa se sentía como nuestra de nuevo, en lugar de ser una fortaleza asediada. Podía llevar a Lily al parque sin escanear constantemente en busca del auto de Harold y June. La vida comenzaba a sentirse casi normal fuera lo que fuese normal para una viuda criando a una hija sola mientras se escondía detrás de una mentira. Bo empezó a visitarnos cada 2 fines de semana trayendo regalos apropiados para su edad, como libros para colorear y animales de peluche. Se sentaba en el suelo con Lily construyendo torres de bloques y jugando juegos de imaginación, actuando como un tío normal sin nada de la posesividad tóxica que sus padres habían mostrado. Nunca mencionaba a Harold ni a June
ni hacía preguntas diseñadas para recopilar información que pudiera pasarles. Simplemente disfrutaba genuinamente pasar tiempo con su sobrina y respetaba los límites que yo había establecido. Verlos juntos me hacía estar cautelosamente agradecida de que Lily pudiera mantener alguna conexión con la familia de Joshua a través de alguien sano y respetuoso. Bo se parecía tanto a Joshua que a veces dolía mirarlo, pero también se sentía bien ver el parecido familiar en alguien que no intentaba lastimarnos. Siempre pedía permiso antes de tomar fotos con Lily y me las enviaba a mí en lugar de publicarlas en cualquier lugar donde Harold y June pudieran verlas. Su lealtad hacia su sobrina por encima de los delirios de sus padres era notable e inesperada. Me había preocupado que pudiera ser un espía o que intentara manipular la situación, pero demostró ser digno de confianza visita tras visita. Valerie me ayudó a procesar el complicado duelo de perder a Joshua mientras al mismo tiempo luchaba contra sus padres. Le expliqué que no podía llorar adecuadamente a mi esposo porque había estado en modo de supervivencia protegiendo a nuestra hija de su familia. El duelo y la batalla se habían enredado hasta que no pude separarlos. Ahora que las cosas se habían calmado, el dolor me golpeaba en oleadas mezclado con ira hacia Harold y June por corromper incluso mis recuerdos de Joshua con su comportamiento. No podía pensar en nuestra boda sin recordar cómo sus padres habían intentado controlar cada detalle. No podía ver fotos de Joshua sosteniendo a la bebé Lily sin pensar en cómo sus padres habían intentado quitármela. Habían envenenado mi pasado al atacar mi presente, y yo estaba furiosa por eso. Valerie me ayudó a crear espacios separados en mi mente para llorar a Joshua y para procesar lo que sus padres habían hecho. Me recordó que Joshua habría estado horrorizado por sus acciones y habría protegido a Lily igual que yo. Eso ayudó un poco a imaginarlo de pie a mi lado contra ellos, en lugar de ser la razón por la que vinieron tras nosotras. Una tarde, mientras limpiaba, encontré una caja de fotos viejas en el armario. Imágenes de Joshua creciendo con sus padres. Al mirarlas con nuevos ojos después de todo lo que había pasado, pude ver el control y la posesión en su lenguaje corporal. Incluso en ese entonces, la mano de June siempre estaba agarrando el hombro de Joshua, de manera apretada con los dedos clavados como si él le perteneciera. Harold lo posicionaba en las fotos como un trofeo que habían ganado siempre en el centro y exhibido. Apenas había fotos de Joshua pareciendo genuinamente feliz o relajado con ellos. Incluso de niño, su sonrisa se veía forzada en las fotos familiares. Joshua había mencionado que sus padres eran intensos y tenían altas expectativas, pero yo había pensado que solo se refería a que eran estrictos o tradicionales. No comprendí la profundidad de su disfunción hasta que apuntaron a Lily y vi esa misma energía posesiva dirigida hacia ella. Habían intentado ser dueños de Joshua toda su vida y cuando murió, transfirieron ese sentimiento de propiedad hacia su hija. Mirar esas fotos viejas me hizo darme cuenta de que había salvado a Lily de repetir la infancia de Joshua, de ser agarrada, posicionada y exhibida como propiedad de ellos en lugar de ser amada como su propia persona. La oficina del pediatra me llamó un jueves por la mañana para reportar un incidente. Harold los había contactado intentando solicitar los registros médicos de Lily y afirmando que tenía derechos como abuelo para acceder a su información de salud. La gerente de la oficina había denegado la solicitud y documentado toda la interacción, incluido el tono cada vez más agresivo de Harold cuando le dijeron que no. Quería que lo supiera por si era parte de un patrón de comportamiento más amplio. Le agradecí el aviso y llamé a Montgomery de inmediato. Él agregó esto al archivo de violaciones a la orden de restricción que estábamos construyendo por si el comportamiento de Harold y June escalaba aún más. Montgomery dijo que la solicitud de registros médicos era legalmente cuestionable, ya que no tenían derechos de custodia o tutela, y mostraba que todavía intentaban insertarse en la vida de Lily, a pesar de la orden de la corte. Envió una carta a su abogado advirtiendo que cualquier intento adicional de acceder a información sobre Lily
sería tratado como acoso y como una violación a la orden de restricción. El consultorio del pediatra agregó notas al archivo de Lily sobre la situación y marcó los nombres de Harold y June para que cualquier intento futuro de contacto me fuera reportado y documentado de inmediato. 4 meses después de la prueba de ADN falsa, Lily mencionaba a la abuela y al abuelo solo ocasionalmente y sin ninguna angustia en su voz. Veía a una pareja mayor en la tienda y comentaba que se parecían a unos abuelos o recordaba algo que le habían regalado antes de que todo explotara. Pero era una observación casual más que dolor o anhelo. Había formado lazos mucho más estrechos con Coraline, quien la llevaba a días especiales de tía y sobrina, en el zoológico o el museo de los niños. Las visitas regulares de Bo le daban una conexión constante con el lado de la familia de Joshua, a través de alguien estable y amable. Mis padres también habían aumentado su participación, conduciendo desde 2 horas de distancia cada pocas semanas para pasar fines de semana con nosotras y llevar a Lily a parques y bibliotecas. La estructura familiar a su alrededor se veía completamente diferente de lo que habría sido con Harold y June en la imagen, pero era más saludable y estaba basada en el amor real, no en posesión y control. Tenía adultos en su vida que la veían como una persona a la que criar, no como una propiedad para reclamar. Verla prosperar en esta nueva configuración alivió un poco de mi culpa por el engaño, aunque el peso moral de la mentira todavía pesaba en mi conciencia durante los momentos tranquilos a solas. El correo llegó un martes por la tarde, mientras Lily estaba en el preescolar. Revisé las facturas y la publicidad habitual hasta que encontré el sobre oficial de un bufete de abogados de otro estado. Mis manos temblaban mientras lo abría. El membrete mostraba una dirección a 800 millas, unos 1,280 kilómetros de aquí, en una comunidad de retiro de la que nunca había oído hablar. Harold y June se mudaban. El aviso era breve y formal, solo me informaba de su cambio de dirección por propósitos legales relacionados con la orden de restricción. Miré el papel durante mucho tiempo intentando asimilar lo que esto significaba. Bo me llamó esa noche después de que Lily se durmió. Sonaba cansado cuando me dijo que sus padres habían puesto su casa a la venta hace 3 semanas sin decírselo a nadie. Habían estado empacando en secreto y contrataron una empresa de mudanzas para llevar todo a ese lugar de retiro cerca de la costa. June les había estado diciendo a sus amigos que no podían soportar vivir en la misma ciudad donde Joshua había muerto. Decía que dolía demasiado ver los lugares a los que él solía ir y saber que su nieta les estaba siendo ocultada a solo unos kilómetros de distancia. Harold les dijo a los vecinos que necesitaban un nuevo comienzo en un lugar donde no estuvieran constantemente recordando su pérdida. Bo dijo que toda la historia estaba diseñada para hacerlos lucir como víctimas en duelo, en lugar de como las personas que intentaron robar a mi hija. La comunidad de jubilados estaba cerrada, tenía seguridad y actividades para residentes mayores. Habían firmado un contrato de arrendamiento de una unidad de 2 dormitorios con vista al mar. Bo había visto fotos que June publicó en redes sociales antes de eliminarlas rápidamente. Había titulado una imagen hablando sobre nuevos comienzos y sanar de la traición familiar. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho que había estado tenso durante meses. 800 millas de distancia entre Harold, June y Lily. Se sentía como un regalo que no me había atrevido a esperar. Las barreras legales eran fuertes, pero la geografía añadía otra capa de protección que me hacía respirar más tranquila. Bo me preguntó si estaba bien y le dije que estaba más que bien. 3 semanas después del aviso de mudanza, Montgomery me llamó para decirme que había recibido una carta del nuevo abogado de June. Conduje hasta su oficina durante mi hora de almuerzo y me senté frente a su escritorio mientras él deslizaba el sobre hacia mí. La carta estaba escrita a máquina en un papel caro con el membrete del nuevo abogado de June grabado en la parte superior. Estaba ofreciendo abandonar toda hostilidad y detener cualquier acción legal futura
Si yo admitía que la prueba de ADN había sido fabricada y permitía visitas mensuales supervisadas con Lily. El lenguaje de la abogada era cuidadoso y formal, pero la desesperación por debajo era obvia. June quería validación de que ella tenía razón de que Lily era absoluta y biológicamente su nieta, de que yo había mentido y manipulado para mantener a su familia separada. Estaba dispuesta a cambiar paz por la verdad que necesitaba escuchar. Montgomery observaba mi rostro mientras yo leía. Él ya había redactado una respuesta que me mostró a continuación. Era breve y firme, afirmando: "No tengo nada que admitir. Los resultados de las pruebas de ADN se mantienen según lo documentado y la orden de restricción permanecerá en pleno efecto durante su duración". Dijo que la oferta de June era una trampa diseñada para hacer que yo confesara haber falsificado pruebas. Cualquier admisión podría ser potencialmente utilizada para reabrir procedimientos legales o presentar cargos criminales por fraude. Incluso si June afirmaba que dejaría todo, no había garantías y mi confesión les daría munición de la que actualmente carecían. Aprobé la respuesta de Montgomery y lo vi sellarla en un sobre. Parte de mí sentía lástima por June de una manera distante. Estaba claramente rota por haber perdido a Joshua y luego por perder el acceso a Lily. Todo su mundo había colapsado y ella se aferraba a cualquier cosa que diera sentido al caos. Pero yo no podía arriesgar la seguridad de Lily por la tranquilidad de June. La desesperación en esa carta demostraba que todavía veían a Lily como algo que poseían, algo que les había sido robado y que merecían reclamar. Su dolor no borraba la crueldad calculada de su intento de obtener la custodia. Montgomery envió la respuesta por correo esa tarde. Me senté en la oficina de Valerie el jueves siguiente, intentando explicar la culpa que seguía resurgiendo en momentos aleatorios. ¿Escuchó? Mientras hablaba de la carta de June y la mudanza y cómo una parte de mí se preguntaba si debería haber encontrado otra manera. La prueba de ADN falsa había funcionado, pero se sentía como una mancha que no podía lavar sin importar cuántas veces me lo justificara a mí misma. Valerie se inclinó hacia adelante y me preguntó qué otras opciones me habían dado Harold y June. Repasé todo otra vez. La emboscada por la custodia 2 semanas después del funeral de Joshua. Los informes falsos de CPS diseñados para armar un caso en mi contra. Los 3 abogados y el investigador privado. La manipulación sistemática de todos en mi vida desde el preescolar de Lily hasta nuestro pediatra y nuestros vecinos. La habitación de princesa que decoraron antes de ninguna decisión judicial. Las amenazas de que nunca volvería a ver a Lily si peleaba contra ellos. Valerie me preguntó qué opción ética existía en esa situación. Podía perder a mi hija ante personas que la veían como propiedad y a mí como una incubadora. O podía usar el engaño para protegerla de depredadores que habían demostrado que me destruirían para conseguir lo que querían. Esas eran mis únicas opciones. Dijo que yo había elegido la seguridad de Lily por encima de mi propia comodidad moral, que era exactamente lo que una madre debería hacer cuando está acorralada en un callejón sin salida. El engaño era moralmente complicado, pero la motivación era pura protección. Harold y June habían creado una situación en la que el comportamiento ético normal significaba perder a mi hija. Me habían forzado a entrar en un territorio donde las reglas habituales no se aplicaban porque ellos ya habían roto todas las reglas. Lloré en su oficina durante 20 minutos mientras ella se sentaba en silencio. Cuando finalmente me detuve, me recordó que la culpa era natural, pero que necesitaba separar el peso del engaño de la necesidad de supervivencia. Había salvado a Lily de una situación tóxica usando la única arma disponible. Eso no me convertía en una mala persona. Me convertía en una madre que se negó a ser destruida por personas que habían confundido el dolor con el sentido de pertenencia. Esa noche, después de que Lily se durmió, saqué un diario en blanco que había comprado semanas antes, pero que no había sido capaz de abrir.
Me senté en la mesa de la cocina con un bolígrafo y miré la primera página en blanco durante mucho tiempo. Finalmente comencé a escribir. Documenté todo desde la muerte de Joshua, pasando por el funeral y la inmediata obsesión de Harold y June con Lily. Escribí sobre los documentos de custodia y los reportes falsos de CPS y el acoso sistemático. Describí el plan de la prueba de ADN falsa, su ejecución y las consecuencias. Lo escribí todo de la manera más clara y honesta que pude, incluyendo mis propias dudas y culpas sobre el engaño. Este diario era para que Lily lo leyera cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. Tal vez cuando tuviera 16 o 20 o 30, cada vez que hiciera las preguntas difíciles sobre por qué los padres de su padre no estaban en su vida. Ella merecía saber la verdad sobre lo que pasó y por qué tomé las decisiones que tomé. Quería que tuviera la historia completa, incluyendo las partes que me hacían quedar mal, las mentiras que dije, la manipulación que usé y la relación que destruí. Podría juzgar mis métodos cuando fuera lo suficientemente mayor como para comprender la situación imposible. Escribí durante 2 horas esa primera noche, llenando página tras página con detalles que estaba aterrorizada de olvidar. El diario sería mi seguro de que ella sabría la verdad incluso si algo me pasaba antes de que pudiera decírselo en persona. Lo escondí en mi armario detrás de una caja de suéteres viejos, donde permanecería a salvo hasta que llegara el momento adecuado. Bo me llamó el sábado por la mañana, mientras yo hacía panqueques con Lily. Ella estaba vertiendo chispas de chocolate en la masa, y no se dio cuenta cuando me aparté al pasillo para contestar la llamada. La voz de Bo sonaba tensa cuando me dijo que sus padres todavía le insistían a todo el mundo que yo había falsificado la prueba de ADN. Aparentemente, le habían estado diciendo a sus nuevos vecinos en la comunidad de jubilados que la viuda de su hijo había fabricado los resultados de la prueba para mantener a su nieta alejada de ellos. Le mostraban a la gente fotos de Lily y hablaban sobre cómo ella era absolutamente su nieta biológica que estaba siendo mantenida como rehén por una mujer vengativa. Bo dijo que su círculo social en su ciudad natal había dejado de involucrarse con el tema en su mayoría, porque Harold y June sonaban cada vez más desquiciados. La gente asentía cortésmente y cambiaba de tema cuando June comenzaba a hablar sobre conspiraciones, fraudes y nietas robadas. Pero en su nueva comunidad, donde nadie conocía la historia real, estaban encontrando nuevas audiencias para su delirio. La comunidad de jubilados tenía un comité social que organizaba actividades y June se había unido de inmediato. Había estado mostrando fotos de Lily en horas de café y clubes de lectura, contándole a cualquiera que quisiera escuchar la tragedia familiar. Bo se había enterado de esto por un amigo de la familia que tenía un pariente en la misma comunidad. El delirio se había convertido en toda su identidad y dolor. Habían construido una narrativa completa en la que eran víctimas de mi crueldad en lugar de ser personas que habían intentado robar a una niña a través de manipulación legal. Bo sonaba exhausto cuando dijo que había intentado hablar con ellos, pero que no querían escuchar nada que contradijera su versión de los hechos. Le agradecí la advertencia y volví a la cocina donde Lily estaba ordenando las chispas de chocolate en forma de carita feliz. Habían pasado 5 meses desde la prueba de ADN falsa, cuando finalmente me sentí lista para llevar a Lily de vuelta al cementerio. Nos detuvimos en una floristería y dejé que ella eligiera un pequeño ramo de rosas amarillas. La sostuvo cuidadosamente en su regazo durante el camino, haciendo preguntas sobre a dónde íbamos. Le expliqué que íbamos a visitar el lugar especial de papá, donde podíamos hablar con él y recordar momentos felices. El cementerio estaba tranquilo en una tarde de martes con solo algunos otros visitantes dispersos entre las lápidas. Estacioné y tomé a Lily de la mano mientras caminábamos hacia la tumba de Joshua. Su lápida era de simple granito gris, con su nombre, las fechas y una línea sobre ser un esposo y padre amado. Lily se quedó mirándola por un momento y luego colocó cuidadosamente las rosas en la base. Me senté en el césped y la jalé hacia mi regazo. Hablamos sobre Joshua,
mientras ella arrancaba pétalos de una de las rosas y los acomodaba en patrones. Le conté sobre cómo papá solía hacer voces divertidas cuando le leía sus cuentos para dormir, e incluso cómo bailaba con ella en la cocina mientras yo preparaba la cena. Cómo había estado tan emocionado el día que ella nació que lloró lágrimas de felicidad. Lily escuchó y jugó con los pétalos de las flores, haciendo preguntas ocasionales. Luego, preguntó si papá sabía que la abuela y el abuelo estaban enojados con nosotras. Sentí que se me hizo un nudo en la garganta, pero mantuve mi voz firme. Le dije que papá querría que todos fueran amables los unos con los otros y se amaran incluso cuando las cosas fueran difíciles. Pareció satisfecha con esa respuesta y volvió a organizar los pétalos. Nos quedamos media hora antes de que el viento se levantara y Lily sintiera frío. Eché un último vistazo a la lápida y le prometí a Joshua en silencio que había protegido a nuestra hija de la única manera que pude. Me desperté una mañana y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin despertarme presa del pánico. Había estado sucediendo gradualmente durante las últimas semanas, pero esta era la primera vez que notaba el cambio conscientemente. Durante meses después de que comenzó la batalla por la custodia, me despertaba de golpe varias veces cada noche convencida de que algo terrible le estaba pasando a Lily. Revisaba su habitación obsesivamente y me quedaba despierta, reproduciendo los peores escenarios posibles. La constante avalancha de hormonas del estrés me había dejado exhausta y asustadiza durante el día. Pero algo había cambiado. Mi cuerpo finalmente estaba aprendiendo que estaba a salvo de nuevo. Se lo mencioné a Valerie durante nuestra siguiente sesión, y ella sonrió. Dijo: tu sistema nervioso había estado atascado en modo de supervivencia durante tanto tiempo que necesitaba tiempo para recalibrarse a la seguridad. La orden de restricción, la distancia y la falta de nuevas amenazas estaban permitiendo que tu cerebro soltara la hipervigilancia lentamente. Me advirtió que probablemente quedaría algún nivel de precaución saludable dado lo que había pasado. Era probable que siempre estuviera más alerta a posibles amenazas contra Lily que los padres que no habían enfrentado un intento de quitarles la custodia, pero el pánico constante se estaba desvaneciendo hacia algo más manejable. Podía funcionar de nuevo sin el peso aplastante del miedo que había sido mi compañero constante. Conduje a casa después de esa sesión sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Montgomery me llamó para darme una actualización sobre el archivo de violaciones de la orden de restricción. Había permanecido vacío desde el incidente de las flores. Harold y June no habían intentado ningún contacto, ni se habían presentado en ningún lugar donde no se suponía que estuvieran. El archivo seguía activo y listo por si lo necesitábamos, pero la amenaza inmediata parecía haber pasado. Montgomery dijo que su mudanza fuera del estado combinada con las barreras legales parecía estar funcionando. O habían aceptado que no podían acceder a Lily, o estaban ganando tiempo y planeando algo que aún no podíamos ver. Me aconsejó mantenerme alerta, pero reconoció que la situación se sentía más estable de lo que había estado en meses. A la orden de restricción le quedaban 2 años y medio antes de expirar. Montgomery recomendó que comenzáramos a planificar los procedimientos de renovación unos 6 meses antes de la expiración para asegurar una protección continua. Había visto casos en los que los abuelos esperaban a que terminaran las órdenes de restricción para luego reanudar el acoso inmediatamente en cuanto la protección legal caducaba. No podíamos asumir que el silencio actual de Harold y June significaba una aceptación permanente. Le di las gracias y agregué un recordatorio al calendario de mi teléfono para 1 año y medio en el futuro. Las protecciones legales se mantendrían vigentes siempre que yo tuviera algo que decir al respecto. Lily empezó a hacer más preguntas sobre Joshua durante nuestra rutina de antes de dormir. Quería saber cuál era su color favorito, a qué juegos le gustaba jugar y si era bueno dibujando. Yo respondía a cada pregunta con recuerdos felices específicos,
manteniendo mi descripción simple y positiva. Ella merecía conocer a su padre como el padre amoroso que había sido no a través del lente retorcido de la disfunción de sus padres. Le contaba sobre cómo Joshua solía construir torres de bloques muy elaboradas con ella y las hacía derrumbarse de forma dramática. Cómo cantaba canciones tontas que inventaba en el momento y cómo había sido amable y paciente cuando le enseñó a andar en triciclo. Bo comenzó a ayudar con esto durante sus visitas. Compartía historias de su infancia que mostraban la amabilidad y el humor de Joshua. Le contó a Lily sobre la vez que Joshua rescató a un pájaro con el ala rota y lo mantuvo en una caja de zapatos hasta que sanó. Sobre cómo Joshua siempre defendía a los niños que sufrían bullying en la escuela. Sobre sus terribles chistes que hacían gruñir a todos pero reír de todos modos. Lily absorbía estas historias y comenzaba a incorporarlas en su propio entendimiento de quién había sido su papá. Lo mencionaba casualmente mientras jugaba diciéndole a sus muñecas que a su papá le gustaba el azul o que era bueno arreglando cosas. Los recuerdos se volvían reales para ella de una manera saludable que no involucraba la posesión tóxica que Harold y June habían intentado reclamar. Entré al centro comunitario un miércoles por la noche para el grupo de apoyo de padres viudos que Valerie me había recomendado. 8 personas estaban sentadas en un círculo de sillas plegables, mirándose tan nerviosos y agotados como me sentía yo. El facilitador me dio la bienvenida y dimos la vuelta presentándonos. Cada persona compartió su historia de pérdida y supervivencia. Un hombre cuya esposa murió de cáncer, dejándolo con 3 hijos menores de 10 años. Una mujer cuyo esposo tuvo un ataque al corazón mientras entrenaba el equipo de fútbol de su hijo. Otra mujer cuya pareja murió en un accidente laboral cuando su hija tenía solo 6 meses de nacida. Sus historias de dolor, mezcladas con la abrumadora responsabilidad de la crianza, en solitario, me resultaban dolorosamente familiares. Varios mencionaron relaciones difíciles con los suegros, aunque ninguno había lidiado con intentos de quitarles la custodia. Una mujer describió que la madre de su difunto esposo la llamaba constantemente para criticar su forma de criar a los niños y exigir más acceso a sus nietos. Otro hombre habló sobre cómo la familia de su esposa intentaba hacerse cargo de todas las decisiones sobre los niños porque no confiaban en él para ser padre soltero. Escuchar sus experiencias ayudó a normalizar por lo que yo había pasado, incluso si los detalles eran diferentes. El aislamiento del dolor combinado con el conflicto familiar era algo que todos ellos entendían. Hablamos durante 2 horas sobre estrategias para afrontar las cosas, protecciones legales y recursos terapéuticos. Cuando la reunión terminó, varias personas intercambiaron números de teléfono. Conduje a casa sintiéndome menos sola de lo que había estado en meses. La validación de que otras personas habían sobrevivido a situaciones imposibles similares hizo que mi propia supervivencia se sintiera menos como apenas aguantar y más como fuerza real. Coraline apareció el sábado por la mañana con café y cajas vacías. No me preguntó si estaba lista, solo empezó a sacar la ropa de Joshua del armario y a doblarla en pilas ordenadas. Me quedé en la puerta, viéndola trabajar con sus camisas y pantalones de mezclilla, las camisas que había usado para trabajar y la sudadera raída de la universidad que se negaba a tirar. Sostuvo cada prenda y esperó a que yo asintiera con la cabeza diciendo sí o no. La mayoría fue a cajas de donación, pero algunas no pude dejarlas ir. Su franela favorita que todavía olía a su colonia. La camiseta del concierto de nuestra primera cita, la sudadera con capucha que llevaba la mañana que murió. Esas fueron a una caja más pequeña etiquetada para Lily. Luego, fuimos a su escritorio, revisando papeles, fotos y chucherías al azar que había coleccionado. Coraline encontró una pila de cartas que Joshua le había escrito a Lily antes de que ella naciera, sobresellados con su nombre escrito con su letra desordenada. Abrí uno y leí sus esperanzas para su futuro, sus promesas de ser un buen padre, su emoción por conocerla. Las lágrimas cayeron fuerte y rápido, pero se sentían limpias de alguna manera.
como si fuera un dolor real en lugar del modo de supervivencia presa del pánico en el que había estado estancada durante meses. Llenamos 3 cajas de recuerdos con fotos, cartas y pequeñas cosas que capturaban quién había sido Joshua. Un boleto de cine de una película que habíamos visto, una piedra que Lily le había dado y que había guardado en su escritorio, una tarjeta de cumpleaños que le había hecho con dibujos horribles. Coraline etiquetó cada caja cuidadosamente y las apiló en el armario de Lily, donde ella podría acceder a ellas cuando fuera mayor. Las cajas de donaciones fueron al garaje y de repente la habitación se sintió más ligera, menos como un santuario y más como un espacio donde realmente podía respirar. La directora del preescolar me interceptó a la hora de la salida el martes. Me preguntó si tenía unos minutos para hablar sobre Lily y mi estómago dio un vuelco con miedo automático, pero su sonrisa era cálida y me llevó a su oficina, donde las obras de arte de Lily cubrían las paredes. Me explicó que habían estado teniendo tiempo de discusión familiar donde los niños compartían historias sobre sus padres y hermanos. Lily había estado hablando de su papá casi todas las sesiones, describiéndolo por las fotos que había en casa y las historias que yo le había estado contando. Le dijo a la clase que a su papá le gustaba el azul, que era bueno construyendo torres y que hacía caras divertidas que la hacían reír. La directora dijo que las descripciones de Lily eran detalladas y precisas, mostrando que estaba construyendo una relación real con la memoria de Joshua, en lugar de solo sentir una pérdida abstracta. Mencionó que Lily había hecho un dibujo de nuestra familia con Joshua incluido. Todos nosotros tomados de la mano y sonriendo. La maestra dijo que parecía emocionalmente sana y bien adaptada, a pesar de perder a su padre tan joven. No había confusión ni angustia cuando hablaba de él, solo una aceptación práctica de que él era su papá, y ella lo amaba aunque ya no estuviera aquí. La directora me mostró el retrato familiar que Lily había dibujado, y tracé el contorno en crayón de la figura de Joshua. Lo había dibujado alto con cabello castaño y una gran sonrisa exactamente como se veía. Agradecí a la directora y manejé a casa sintiéndome agradecida de que Lily estuviera procesando la pérdida de maneras saludables. No estaba traumatizada ni rota, era solo una niña que sabía que su papá la amaba. La notificación oficial llegó por correo certificado el jueves. Harold y June habían completado su mudanza a la comunidad de jubilados en Arizona, a 800 millas de nosotras. La carta provenía de su nueva dirección, con una etiqueta de remite mostrando el nombre de la comunidad. Me quedé de pie en el camino de entrada de mi casa, sosteniendo el sobre, y sentí que algo se liberaba en mi pecho. La distancia geográfica añadía otra capa de protección más allá de las barreras legales. Ya no podían simplemente aparecer en el preescolar de Lily o en mi casa. No podían pasar conduciendo para vigilarnos ni arrinconarme en el supermercado. Bomé llamó esa noche para confirmar que se habían instalado en su nuevo lugar. Dijo que le decían a todos en la comunidad que la viuda de su hijo no les dejaba ver a su nieta. Se habían pintado como víctimas a las que se les negaba el acceso a la niña que amaban. Los vecinos aparentemente se creían todo ofreciendo simpatía e indignación en su nombre. Bo dijo que sus padres habían creado toda una narrativa donde ellos eran las partes agraviadas y yo era la villana. Pero también dijo que la distancia significaba que eran el problema de otra persona. Ahora, su nueva comunidad podía creer la historia que Harold y June quisieran contar. Nosotras estábamos a 800 millas de distancia viviendo nuestras vidas reales. 6 meses después de la muerte de Joshua, desperté y me di cuenta de que estaba funcionando de nuevo. No solo sobreviviendo, sino realmente viviendo de formas que parecían imposibles durante esas primeras terribles semanas. Había vuelto al trabajo a tiempo completo, manejando proyectos y reuniones sin que mi cerebro se apagara. Lily prosperaba en el preescolar haciendo amigos y aprendiendo cosas nuevas cada día. Teníamos rutinas ahora, rutinas normales y aburridas, como el desayuno, la hora de dormir y los mandados del fin de semana. El dolor seguía ahí pesando en mi pecho cada mañana al despertar sola. Pero ya no era paralizante.
Podía sentir tristeza por la pérdida de Joshua, mientras a la vez preparaba a Lily para la escuela, hacía la cena y pagaba cuentas. El terror de perderla ante Harold y June se había atenuado a una precaución manejable. Seguía revisando las cámaras de seguridad y mantenía mi teléfono cerca. Seguía observando estacionamientos buscando su auto y evitaba lugares a los que ellos solían ir, pero el pánico constante se había asentado en una vigilancia razonable. Estábamos a salvo y protegidas construyendo una vida que honraba a Joshua, sin ser destruidas por sus padres. Valerie me preguntó durante nuestra sesión del jueves cómo planeaba manejar la situación de la prueba de ADN con Lily a largo plazo cuando fuera mayor y entendiera lo que había pasado. ¿Lo vería como una protección justificada o como un engaño manipulador? No tenía buenas respuestas. Una parte de mí creía que ella entendería que no tuve otra opción, que Harold y June me habían arrinconado en un callejón sin salida, donde mentir era la única forma de mantenerla a salvo. Pero otra parte se preocupaba de que lo viera como prueba de que yo estaba dispuesta a mentir sobre cosas fundamentales como la identidad de su padre. Valerie me ayudó a superar la complejidad sin intentar dar respuestas fáciles. Dijo que la verdad probablemente estaría en un punto intermedio que Lily podría entender mi motivación y a la vez sentirse incómoda con el método. Le dije a Valerie que estaba comprometida a ser honesta con Lily cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. Le diría exactamente qué pasó y por qué tomé la decisión que tomé. Aceptaría cualquier juicio que ella hiciera sobre mis acciones. Valerie dijo que ese nivel de honestidad y responsabilidad era todo lo que podía ofrecer. El resto dependería de Lily para procesarlo a su propio tiempo y a su manera. Bo trajo a su novia a conocer a Lily un sábado por la tarde. Se llamaba Sarah y trabajaba como maestra en una escuela primaria a 2 pueblos de distancia. Entró cargando un libro para niños sobre los sentimientos y un elefante de peluche. A Lily le agradó de inmediato, le mostró la cocina de juguete y exigió que jugaran al restaurante juntas. Sarah era cálida y natural con ella, haciendo preguntas y siguiendo el juego sin esforzarse demasiado. No mencionó a Joshua ni trató de llenar ningún tipo de rol materno. Simplemente trataba a Lily como a una niña con la que disfrutaba genuinamente pasar el tiempo. Bo las observaba jugar con un alivio visible, como si hubiera estado preocupado por cómo resultaría esta presentación. Más tarde, mientras Lily estaba distraída coloreando Sarah, me dijo que entendía la situación con Harold y June. Bo le había explicado todo, y ella apoyaba su decisión de mantener límites con sus padres mientras se mantenía conectado con su sobrina. Dijo que había perdido a su propio padre cuando era joven y sabía lo importante que era para Lily tener conexiones familiares saludables. Verlos irse juntos con la mano de Bo en la espalda de Sarah y ambos despidiéndose de Lily con la mano fue como ver crecer a la familia de Joshua en direcciones positivas. Los elementos tóxicos estaban lejos, pero las partes sanas se hacían más fuertes. La oficina de Montgomery estaba en el centro en un edificio con demasiado mármol y sillas incómodas. Me senté frente a él mientras esparcía documentos sobre su escritorio. Estábamos actualizando mi testamento y los arreglos de custodia para asegurarnos de que Harold y June nunca pudieran obtener acceso a Lily si me pasaba algo. Coraline fue nombrada guardiana principal con documentación detallada sobre la batalla por la custodia y la orden de restricción adjunta. Montgomery había incluido referencias a la situación de la prueba de ADN, sin admitir explícitamente el engaño. El lenguaje era cuidadoso, señalando que Harold y June habían acordado abandonar los reclamos de custodia basados en los resultados de la prueba y que ese acuerdo seguía siendo legalmente vinculante. También había añadido cláusulas estipulando que incluso si la prueba de ADN era luego cuestionada o impugnada, el acuerdo de custodia se mantenía sobre la base de su acoso documentado y sus falsos informes a CPS. Los documentos eran complejos, pero Montgomery me guió por cada sección. Si yo moría, Coraline
tendría custodia legal inmediata con total autoridad para mantener la orden de restricción y bloquear cualquier intento de contacto. Los nombres de Harold y June estaban específicamente enlistados como prohibidos para consideración de tutela. Firmé todo y Montgomery presentó copias ante la corte. Al salir de su oficina, sentí el mismo alivio que sentí tras obtener la orden de restricción. Otra capa de protección legal encajada en su lugar. La culpa golpeaba más fuerte tarde en la noche cuando Lily estaba dormida y la casa estaba en silencio. Me recostaba en la cama repitiendo el engaño de la prueba de ADN, viendo la cara morada de Harold y la expresión de sorpresa de June cuando Fletcher les entregó los resultados falsos. Recordaba el rostro de Joshua en las fotos de nuestra boda y me preguntaba qué pensaría de mí mintiendo sobre la paternidad de su hija para protegerla de sus padres. El peso de aquello me oprimía hasta no poder respirar. Luego, me obligaba a recordar las cosas específicas que me llevaron a ese momento. Harold llamándome incubadora. La campaña sistemática de June con informes falsos a CPS diseñados para hacerme parecer no apta. Su total desprecio por el vínculo de Lily conmigo o su bienestar emocional. La forma en que aparecieron con abogados 2 semanas después de que Joshua murió antes siquiera de que hubiera empezado a procesar su muerte. Me habían dado a elegir entre la ética y la seguridad de mi hija. Me habían acorralado en un rincón donde la única arma que tenía era el engaño. Tomaría la misma decisión de nuevo siempre. La culpa era real y pesada, pero también lo era el saber que Lily estaba segura y prosperando porque yo estuve dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Lily y yo comenzamos nuevas tradiciones navideñas que no incluían la tóxica presencia de Harold y June. Horneamos las galletas con chispas de chocolate favoritas de Joshua, usando la receta que su abuela le había enseñado. Vimos las películas de superhéroes que él adoraba y le contaba historias sobre cómo papá solía recitar todos los diálogos. Hicimos adornos con su foto y los colgamos en el árbol donde ella pudiera ver su cara sonriendo desde arriba. Estaba construyendo una relación con su padre a través de la memoria y el amor en lugar de a través de la propiedad posesiva que Harold y June habían intentado reclamar. Cuando hacía preguntas sobre él, respondía honestamente con detalles específicos y felices. Le contaba sobre cómo cantaba canciones inventadas mientras lavaba los platos y cómo bailaba fatal, pero lo hacía de todos modos para hacerla reír. Las tradiciones se sentían buenas y correctas, honrando a Joshua, sin el peso de la disfunción de sus padres aplastando todo. Me encontré a la señora Anderson en el supermercado el miércoles por la mañana. Ella había sido una de las vecinas a las que Harold y June habían intentado poner en mi contra durante la batalla por la custodia. Detuvo su carrito al verme y yo me preparé para una confrontación. En lugar de eso se disculpó. Dijo que se sentía muy mal por haber creído inicialmente en las afirmaciones de Harold y June de que yo era inestable y descuidaba a Lily. Se había dado cuenta después de que se mudaron de que habían estado realizando una campaña de manipulación por todo el vecindario. Otros vecinos habían comparado notas y habían descubierto que Harold y June habían estado contándole diferentes mentiras a distintas personas, creando una falsa narrativa de que yo era una madre incapaz. La señora Anderson dijo que la comunidad se había dado cuenta en su mayoría de la verdad sobre lo que habían intentado hacer. Me preguntó cómo estaba Lily y le dije que estaba prosperando. Hablamos por unos minutos sobre cosas normales del barrio y cada quien siguió su camino. Conduciendo a casa sentí un cambio. La comunidad que Harold y June habían tratado de envenenar contra mí estaba sanando. La gente estaba viendo a través de sus mentiras. Ya no estábamos aisladas ni bajo asedio. Éramos simplemente una familia normal viviendo en nuestro vecindario. Bo nos visitó un martes por la tarde mientras Lily estaba en el preescolar y nos sentamos en la mesa de mi cocina a tomar café. Me contó que sus padres lo llamaban cada pocos días preguntando por Lily
y exigiendo información sobre su vida. Querían saber cómo se veía ahora, qué estaba aprendiendo si los mencionaba, si parecía feliz. Bo dijo que mantenía sus respuestas breves y firmes, diciéndoles solo que Lily estaba sana y feliz y nada más. Lebag le había dejado claro a Harold y June que su relación conmigo y con Lily existía de forma separada de su caos y que no sería su espía o su mensajero. Lo acusaron de traición y de tomar mi lado en contra de la familia, pero él se mantuvo firme. Su lealtad a su sobrina por encima de las afirmaciones retorcidas de sus padres sobre la propiedad me impresionó más de lo que pude expresar. Dijo que todavía insistían en que la prueba de ADN era falsa y que yo de alguna manera había engañado a todos, pero que su historia cambiaba dependiendo con quién hablaran. A veces yo había cambiado las muestras. A veces Fletcher era parte de una conspiración. A veces todo era una elaborada venganza por algún desprecio imaginario. Su delirio se había convertido en toda su identidad. Y Bo dijo que era agotador verlos destruirse a sí mismos por mentiras de las que ellos mismos se habían convencido que eran verdad. Le agradecí por ser la única conexión decente que Lily tenía con la familia de Joshua, y a él se le llenaron los ojos de lágrimas diciendo que ella merecía conocer la memoria de su padre sin el veneno que esparcían sus abuelos. Habían pasado 7 meses desde la prueba de ADN falsa, y me descubrí a mí misma siendo capaz de ver las fotos de nuestra boda sin desmoronarme por completo. Saqué el álbum del estante un sábado por la mañana y me senté en el sofá, hojeando páginas, mientras Lily jugaba con bloques cerca. Las fotos nos mostraban a Joshua y a mí riendo durante nuestro primer baile, cortando el pastel con betún en la nariz, besándonos bajo el atardecer con su mano, acunando mi rostro. Podía ver el amor genuino que compartíamos y la familia que creamos juntos, sin la mancha en lo que se habían convertido sus padres tras su muerte. El dolor todavía me daba en oleadas, pero ya no me derribaba. Podía recordar la alegría, sin que la crueldad de Harold y June contaminara cada recuerdo. Lily trepó a mi lado y señaló una foto de Joshua levantándome en el aire. Trazó su rostro con su pequeño dedo y dijo con claridad que mamá y papá se veían felices. La abracé fuerte y le dije: sí, éramos muy felices y papá nos amaba muchísimo a las dos. Asintió como si tuviera perfecto sentido y volvió a sus bloques satisfecha con esa sencilla verdad sobre su familia. A la orden de restricción todavía le quedaban 2 años y medio antes de que expirara, pero ya había comenzado a planificar su renovación. Montgomery había explicado el proceso y me había asegurado que, dada la conducta documentada de Harold y June, la renovación sería sencilla. Su silencio actual y distancia podrían significar que habían aceptado la derrota y seguido adelante, o podrían significar que estaban ganando tiempo y planeando algo nuevo. No podía saber cuál y me rehusaba a arriesgar la seguridad de Lily asumiendo cosas sobre sus intenciones. La protección legal seguiría firmemente en su lugar hasta que Lily tuviera la edad suficiente para tomar sus propias decisiones informadas sobre si quería o no contacto con los padres de su padre. Mantuve copias de toda la documentación en una caja fuerte a prueba de fuego, el papeleo de la orden de restricción, los resultados falsos de la prueba de ADN, registros de cada informe falso a CPE, las transcripciones de la audiencia por la custodia. Si intentaban algo cuando la orden actual caducara, tendría un caso sólido para la renovación respaldado por años de evidencia. Algunas noches me preguntaba si estaba siendo paranoica, pero luego recordaba a Harold llamándome incubadora y a la campaña sistemática de June para retratarme como una madre no apta. Mejor paranoica y protegida que confiada y vulnerable. Comencé a salir en citas de nuevo, después de que Valerie sugiriera gentilmente durante una de nuestras sesiones que aislarme no era sinónimo de sanar. La idea se sentía a la vez como una deslealtad hacia Joshua y como una necesidad para seguir adelante con mi vida. Había amado profundamente a mi esposo y en parte me preocupaba que empezar a salir
significara olvidarlo o traicionar su memoria. Valerie me recordó que vivir plenamente era la mejor forma de honrar a Joshua y modelar resiliencia para Lily. Me dijo que Joshua querría que yo encontrara la felicidad de nuevo, no que pasara décadas sola llorándolo. Mis primeras citas fueron incómodas y extrañas. Encuentros para tomar café con hombres de aplicaciones de citas que parecían amables pero con los que simplemente no había conexión. Era honesta sobre el hecho de ser una madre soltera y viuda con un historial complicado con los suegros, lo cual asustó a algunos hombres inmediatamente. Otros se quedaron para una segunda cita, pero no pudieron manejar la realidad de tener una niña de 4 años y un drama legal. No los culpaba porque mi situación era mucho con lo que lidiar, pero cada conexión fallida dolía un poco. Aún así, el proceso se sintió esperanzador de una manera que no esperaba. Lo estaba intentando saliendo al mundo, demostrándome a mí misma que la vida continuaba más allá del modo de supervivencia. Lily preguntó una mañana si el tío Bo podía venir a su fiesta del 5º cumpleaños y estuve de acuerdo inmediatamente. Había estado planeando su fiesta durante semanas hablando del pastel de unicornio, de los globos morados y de todos sus amigos de preescolar que irían. Bo pertenecía a esa lista de personas importantes y su respeto constante y límites saludables se habían ganado mi confianza. La fiesta fue ruidosa y caótica de la mejor manera, con una docena de niños corriendo por nuestro patio trasero, jugando juegos y comiendo pastel. Bo llegó con regalos cuidadosamente elegidos, incluyendo un set de arte que Lily había mencionado que quería, y una foto enmarcada de Joshua sosteniendo a Lily bebé que me hizo llorar de emoción. Jugó con los niños, ayudó en los juegos, y varios otros padres comentaron lo gran tío que era. Una mamá preguntó si estaba soltero, y yo me reí apreciando la normalidad de hacer de casamentera entre padres en el parque infantil. La fiesta se sintió alegre y ordinaria. Todo lo que el primer año después de la muerte de Joshua no fue. Viendo a Lily soplar sus velas rodeada de amigos y familiares que la amaban, sentí que por fin habíamos construido algo estable y bueno de entre los escombros. Recibí un mensaje de June 2 semanas después de la fiesta de Lily, entregado a través de una conocida mutua que se había mantenido neutral durante la batalla de custodia. La intermediaria llamó diciendo que June le había rogado que pasara su petición, quería solo una foto de Lily. Según el mensaje, June parecía genuinamente destrozada y desesperada por alguna conexión con su nieta. No estaba pidiendo ver a Lily o hablar conmigo. Solo quería una foto actual para saber cómo lucía su nieta ahora. La intermediaria dijo que June lloraba mientras hacía la petición y parecía más una mujer ahogándose en dolor que la calculadora manipuladora de la batalla de custodia. Agradecí a la intermediaria por pasar el mensaje y dije que necesitaba tiempo para pensarlo. No le respondí a June y no tenía intención de hacerlo porque cualquier interacción abría una puerta que yo había luchado muy duro por cerrar. Pero la solicitud me atormentó con preguntas sobre piedad versus seguridad. ¿Estaba June realmente sufriendo o era esta otra táctica de manipulación? ¿Importaba su dolor cuando se sopesaba contra el trauma que había infligido? ¿Realmente una foto podía hacer algún daño? ¿O alentaría más intentos de romper los límites? No tenía respuestas, solo el peso incómodo del dolor de otra persona presionando contra mis muros protectores. Llevé la solicitud de la foto a mi siguiente sesión de terapia con Valerie, y ella me ayudó a procesarla examinando el patrón de comportamiento de Harold y June desde el principio. Su respuesta inicial a la muerte de Joshua no fue duelo, sino sentido de propiedad, tratando a Lily como propiedad para reclamar en lugar de una niña a la cual consolar. Sus métodos no fueron amor, sino control, usando abogados y reportes falsos y manipulación en lugar de apoyar a su nuera viuda. Su actual desesperación no borraba el trauma que habían causado ni probaba que hubieran cambiado su visión fundamental de que Lily les pertenecía. Valerie dijo que la compasión por su dolor no requería sacrificar la protección de Lily o la paz que tanto me había costado ganar.
Me recordó que June me había insultado con nombres horribles frente a toda su familia, que Harold había amenazado con asegurarse de que nunca volviera a ver a mi hija, que sistemáticamente habían intentado destruir mi reputación en la comunidad. Una sola foto podría parecer inofensiva, pero les diría que yo estaba dispuesta a interactuar, que mis límites eran negociables, que la insistencia eventualmente me agotaría. Valerie dijo que lo más amable que podía hacer por todos era mantener los límites claros que mantenían a Lily a salvo y a mi cuerda. La culpa sobre el sufrimiento de June era real, pero también lo era mi responsabilidad de proteger a mi hija de personas que habían probado ser peligrosas. 8 meses después de que terminara oficialmente la batalla legal, comencé a planear la transición de Lily al kinder para el otoño. La escuela primaria tenía excelentes calificaciones y un director cálido que se tomaba muy en serio los problemas de seguridad. Durante la inscripción proporcioné documentación completa sobre la orden de restricción contra Harold y June. La secretaria de la escuela añadió sus nombres y fotografías a la lista de personas prohibidas, marcó el expediente de Lily con alertas de seguridad y confirmó que se les prohibía explícitamente cualquier contacto o información sobre Lily. El director me aseguró que se tomaban estas situaciones muy en serio y que tenían protocolos establecidos. Solo yo podía recoger a Lily o autorizar a otros adultos para hacerlo, y cualquier persona que intentara obtener información sobre ella sería reportada a la policía de inmediato. Las medidas de seguridad se sentían automáticas ahora, simplemente parte de la estructura de nuestra vida, en lugar de una respuesta a la crisis. Llené formularios de contactos de emergencia nombrando a Coraline, y a Bo actualicé la información médica y firmé permisos para excursiones, tareas parentales normales que se sentían asombrosas por su cotidianidad tras todo lo que habíamos sobrevivido. Conocí a James a través del trabajo en una conferencia donde terminamos sentados uno junto al otro durante una presentación aburrida y simpatizamos haciendo bromas susurradas. Me pidió mi número y comenzamos a mandarnos mensajes. Luego fuimos por un café y luego tuvimos citas reales. James fue paciente con mi complicada situación y estaba genuinamente interesado en conocerme a mí y eventualmente a Lily. Llevamos las cosas lentamente porque no estaba lista para apresurarme a nada, y él respetó eso por completo. Su presencia constante se sintió como una posibilidad tras meses de puro modo de supervivencia, como si tal vez hubiera espacio en mi vida para algo más allá de proteger a Lily y procesar el duelo. Hacía preguntas consideradas sobre Joshua y nunca pareció sentirse amenazado por mi pasado ni trató de competir con la memoria de mi difunto esposo. Cuando le expliqué vagamente sobre la situación con mis suegros, escuchó sin juzgar y no presionó por detalles que yo no estaba lista para compartir. Me hacía reír, mandaba tiernos mensajes de buenos días y parecía contento de dejar que nuestra relación se desarrollara al ritmo que yo necesitara. Bo llamó una noche sonando emocionado y nervioso preguntando si podíamos tomar un café al día siguiente, porque tenía noticias. Nos vimos en la misma cafetería donde habíamos hablado por primera vez tras la explosión de la prueba de ADN y me contó que se había comprometido con su novia. Lo felicité genuinamente porque la había conocido en la fiesta de Lily y me pareció encantadora. Luego, Bo preguntó si Lily podía ser la niña de las flores en su boda y mi instinto protector inmediato se activó. La boda sería fuera del estado donde vivían Harold y June, y comencé a formular mi negativa. Pero Bo explicó rápidamente que sus padres no estarían invitados bajo ninguna circunstancia y que ya había organizado planes de seguridad detallados. Había contratado guardias para el salón, había dado fotos de Harold y June a todo el personal y había dejado explícitamente claro que se les prohibía la entrada a la propiedad. Su novia apoyaba plenamente esta decisión y entendía que la seguridad de Lily iba antes que cualquier drama familiar. Bo dijo que se había ganado la confianza a base de un respeto constante y límites saludables y esperaba que permitiera que Lily fuera parte de su día especial. Mirando su rostro sincero, me di cuenta de que tenía razón sobre haberse ganado la confianza.
Acepté con condiciones sobre los protocolos de seguridad y planes de emergencia, y Bo prometió poner todo por escrito. Me lo agradeció con lágrimas en los ojos, diciendo que significaba todo para él que su sobrina estuviera ahí celebrando con él. Habían pasado 9 meses desde la prueba de ADN falsa, y la mayoría de los días podía mirarme al espejo sin sentirme como una mentirosa. El engaño reposaba en mi pecho como una piedra, pero Lily estaba a salvo, y eso importaba más que mi conciencia. Harold y June me habían forzado al tratar mi dolor como debilidad y a mi hija como propiedad que podían reclamar a través de papeleos y manipulación. Yo la había protegido con la única forma que me dejaron disponible, y verla prosperar hacía que el peso moral fuera soportable incluso si nunca desaparecía por completo. Algunas noches todavía me despertaba pensando en lo que había hecho, pero luego iba a ver a Lily durmiendo plácidamente en su habitación y recordaba por qué había cruzado esa línea. Era mía para protegerla, y tomaría la misma decisión de nuevo si tuviera que hacerlo. Lily comenzó el kinder a fines de agosto, con la mochila rebotando en sus hombros mientras caminaba por las puertas de la escuela. No lloró ni se aferró a mi pierna como algunos de los otros niños. Simplemente se despidió con la mano y corrió a unirse al círculo de estudiantes sentados en la alfombra para la reunión matutina. Su maestra me llamó a las 3 semanas de iniciado el ciclo escolar para programar una reunión, y el estómago se me encogió pensando que algo iba mal, pero la maestra sonrió cuando me senté frente a su escritorio y me dijo que a Lily le iba de maravilla. Hacía amigos con facilidad, participaba en las discusiones en clase y sus habilidades de lectura estaban por encima del nivel de su grado. La maestra mencionó que Lily a veces hablaba de su papá a la hora de compartir, explicando de manera muy práctica que él murió en un accidente automovilístico, pero que aún lo amaba. La forma en que Lily procesaba la muerte de Joshua parecía saludable y apropiada para su edad, de acuerdo con la maestra. No mostraba signos de trauma o de problemas de conducta. Escuchar eso me quitó un peso de encima que no me había dado cuenta que cargaba por meses. Temía que la batalla de custodia y perder a Joshua hubieran dañado su base, pero ella parecía estar bien, mejor que bien, la verdad. Y James vino a mi casa a cenar un sábado por la noche 3 meses después de que empezamos a salir. Lily sabía que yo tenía un amigo llamado James, con quien pasaba el tiempo, pero este fue su primer encuentro oficial. Yo había hecho espagueti y Lily me ayudó a poner la mesa con servilletas de papel dobladas en triángulos. Cuando James llegó con flores para mí y un libro de colorear para Lily, ella aceptó ambos regalos con tímida cortesía. Se sentaron juntos en la mesa de la cocina tras la cena, haciendo proyectos de arte mientras yo lavaba los platos. James le mostró cómo mezclar colores con los crayones y juntos inventaban canciones graciosas sobre los animales que dibujaban. Él nunca intentó actuar como su padre o reemplazar a Joshua. Simplemente la trataba con afecto y respeto genuinos, como si fuera alguien que valía la pena conocer. Verlos reírse juntos sobre el dibujo de un elefante morado hizo que algo en mi pecho se destensara. Tal vez sí había espacio en nuestras vidas para algo más que supervivencia y protección. Tal vez sí podíamos construir algo bueno. Montgomery me llamó un martes por la mañana 10 meses después de que acabó la batalla de custodia. Harold había enviado una carta formal mediante un nuevo abogado pidiendo mediación para hablar de sanar la ruptura familiar. La carta usaba un lenguaje cuidadoso acerca de querer reparar la relación y salir adelante por el bienestar de todos. Montgomery me la leyó por teléfono y pude oír el escepticismo en su voz. Dijo que probablemente era un intento de manipulación para acceder a Lily o engañarme para que admitiera algo sobre la prueba de ADN. Tal vez esperaban que yo cometiera un error durante la mediación y revelara que la prueba era falsa. O podrían estar tratando de crear un rastro de pruebas demostrando que intentaron la reconciliación para poder solicitar derechos de visita para abuelos en el futuro. Montgomery aconsejó declinar por canales legales sin ningún contacto personal. Estuve de acuerdo de inmediato.
La orden de restricción era mi única comunicación con Harold y June, y así se quedaría. Montgomery mandó una carta de respuesta diciendo que declinaba la mediación y que la orden de la corte existente seguía en vigor. 2 días después, el abogado de Harold mandó una carta de vuelta enojado, tachándome de vengativa y acusándome de alienación parental. Montgomery la archivó por si necesitábamos pruebas de un acoso continuo. La boda de Bo se llevó a cabo un sábado de octubre en un viñedo a 2 horas de distancia. Lily usó un vestido blanco con flores rosas y cargó una canasta de pétalos de rosa por el pasillo con una concentración muy seria en su rostro. Se tomó su papel de niña de las flores muy en serio, tirando los pétalos con mucho cuidado cada ciertos pasos tal como había practicado. Harold y June no estuvieron invitados tal como Bo lo prometió, y los guardias de seguridad a la entrada del lugar tenían fotos de ellos con instrucciones de llamar a la policía si aparecían. La novia de Bo, Sarah, dio la bienvenida cálidamente a Lily cuando llegamos a tomarnos fotos antes de la ceremonia. Se agachó a su nivel, le hizo cumplidos sobre su vestido y le preguntó si estaba emocionada de ser la niña de las flores. Sarah me había conocido un par de veces antes de la boda y conocía la situación básica con Harold y June. Ella apoyaba la decisión de Bo de excluir por completo a sus padres e hizo que quedara muy claro que Lily era bienvenida en su familia. La boda fue hermosa, normal y alegre. Ver a Bo casarse se sintió como recuperar el legado de la familia de Joshua, de los elementos tóxicos que trataron de corromperlo. Lily bailó en la recepción, comió demasiado pastel y se quedó dormida en el auto camino a casa. Había pasado casi 1 año de la muerte de Joshua, cuando Lily y yo fuimos a su tumba en un domingo por la tarde de noviembre. Ella había cortado flores silvestres de un parque cerca de la casa esa mañana y las cargaba con mucho cuidado en sus manitas. Caminamos por el césped del cementerio hasta su lápida. Lily dejó las flores en la base mientras yo permanecía de pie detrás de ella con la mano en su hombro. Le platicó a papá sobre el kinder y su maestra y la nueva amiga que había hecho que se llamaba Olivia. Le contó sobre la boda del tío Bo y que había podido tirar los pétalos de rosa. Luego mencionó a su nuevo amigo James, que le enseñaba a dibujar elefantes y hacía voces divertidas al leer cuentos. Me arrodillé a su lado y le dije a Joshua que había protegido a nuestra hija de la única forma en que pude cuando sus papás quisieron quitármela. Le dije que esperaba que entendiera mis decisiones, incluso si no fueron limpias ni simples. Le dije que Lily estaba a salvo, que era amada y prosperaba. Luego, nos quedamos calladas por un par de minutos hasta que Lily me preguntó si podíamos ir por un helado. La vida siguió adelante, aunque al mismo tiempo honrábamos lo que se había perdido. James me llevó a cenar a un restaurante tranquilo a la semana previa a Acción de Gracias, mientras Coraline cuidaba a Lily. Llevábamos saliendo 6 meses y la relación se había ido desarrollando lenta y cuidadosamente. Estiró la mano a través de la mesa, tomó la mía y dijo que se estaba enamorando de Lily y de mí. Dijo que estaba listo para ir al ritmo que necesitáramos y que no pretendía forzar nada. La relación se sentía como una sanación, en lugar de un reemplazo, como construir algo nuevo, mientras se seguía honrando lo que tuvimos Joshua y yo. Lily lo llamaba James, no papá, y todo el mundo respetaba esa distinción. James nunca presionó para jugar el rol de papá o para competir con la memoria de Joshua. Solo aparecía siempre consistente y nos trataba a ambas con amabilidad y paciencia. Cuando le dije que yo también tenía sentimientos por él, pero que necesitaba que nos siguiéramos tomando todo con calma, sonrió y me dijo que esperaría el tiempo que yo necesitara. Acabamos de cenar y manejamos de regreso a mi casa, donde Lily ya estaba dormida en las piernas de Coraline, viendo una película. Yo era verdaderamente feliz de nuevo, de maneras que parecían imposibles en esas primeras semanas devastadoras tras la muerte de Joshua. Lily prosperaba en el kinder con amigas, confianza y una forma sana de hablar sobre su papá. Teníamos una estructura familiar cimentada en el amor y no en el sentido de propiedad con Coraline, Bo y James, formando una red de apoyo que se sentía muy sólida.
Barreras legales y la distancia geográfica nos mantenían a salvo de Harold y June, quienes vivían a 800 millas de distancia, convencidos de delirios que nunca dejarán ir. La prueba de ADN falsa siguió siendo mi carga y escudo secreto pesando en el pecho como una piedra que aprendí a cargar. Fue moralmente complicado y éticamente un lío, pero absolutamente efectivo. Estábamos a salvo, estábamos sanando, estábamos construyendo un futuro que honraba la memoria de Joshua sin ser destrozadas por la disfunción de sus papás. Algunas mañanas me despertaba sintiendo felicidad real, no nada más el simple alivio de sobrevivir un día más. Lily se subía a la cama para contarme sobre lo que había soñado y yo preparaba panqueques mientras ella coloreaba en la mesa de la cocina. La vida normal había regresado en formas en las que había dado por perdidas cuando Joshua murió. El duelo seguía existiendo, pero ya no me consumía por completo. Había espacio para la felicidad a la par que la pérdida, y eso se sentía como su propia victoria.